Con Yahushua pasamos de la condenación a la salvación, no por nuestros méritos, ni tampoco si seguimos coqueteando con el mundo, solo aceptando su entrega por nosotros y cambiando de vida por una limpia y apartada del mal, nos hacemos libres del yugo de la esclavitud del pecado. Tristemente, el pecado ha sido y es la causa culpable de todo el sufrimiento que existe en la creación de Yahweh. El pecado ha traído los males de la tierra, el pecado ha encendido la llama del abismo. Hay una impureza, deficiencia y enfermedad que ha caído sobre la creación de Yahweh, provocando así también la caída del hombre. Hay enemistad entre unos a otros a causa de las divisiones. El adversario y sus huestes de maldad se han encargado de hacer caer al mundo entero. Pero lo importante es que con la remisión que trajo nuestro Salvador, hoy los que dejamos el mundo y aceptamos seguir a Yahushua somos liberados de esas cadenas. Yahushua nos redimió, como dice en Isaías 44:22. Yo he deshecho como una nube tus rebeliones y como niebla tu pecado. Vuélvete a mí porque yo te he redimido. Aunque muchos prefieren seguir quemándose en maldad, los cuales son utilizados como carnada muchas veces como instrumento de pecado para hacer tropezar a los que preferimos salir de toda corrupción. La Sagrada Escritura nos enseña que todos hemos pecado y que es el mismo pecado lo que nos aparta de la presencia de Yahweh. Así sucedió desde el principio cuando nuestros primeros padres pecaron y la tierra quedó en maldición. En Génesis se describe la rebelión de Adán y Eva contra Yahweh y su mandato. Adán y Eva fueron hechos a imagen y semejanza de Yahweh. En Génesis 9:6 dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Yahweh es hecho el hombre. Cuando Adán cayó en el pecado, su consecuencia alcanzó a todos y a cada uno de sus descendientes, habiendo sido contaminados también con el pecado. Debido a la desobediencia de Adán y Eva, el pecado ha sido una herencia para todos sus descendientes, para todos nosotros. Clarito nos dice en Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Comienza la transgresión y todos fuimos destituidos, como dice en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos del honor de Yahweh, siendo justificados gratuitamente por su bondad mediante la redención que es en el Mesías Yahushua. Su Hijo vino a traer la redención. El pecado se describe en la Escritura como transgresión a los mandamientos de Yahweh. En Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y eso trajo la rebelión contra Yahweh. En Deuteronomio 9:7 dice: acuérdate, no te olvides que has provocado a ira a Yahweh, tu poderoso, en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en el lugar, habéis sido rebelde a Yahweh. Todos hemos quebrantado los mandamientos de Yahweh, por lo que no se nos puede declarar limpios e inocentes, pero gracias a la obra redentora de Yahushua podemos ser liberados del poder del pecado y de la condenación eterna. Daniel 9:5 dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Así pues, bajo esta condición en la que nos encontramos, fue y es necesaria la redención, y la redención se refiere al rescate de Yahweh de los creyentes, solo a través de la muerte de su Hijo Yahushua y todos los beneficios que trae. Así que en su forma más sencilla, la redención se refiere al rescate de un cautivo. Eso tiene varias implicaciones. Debe haber un rescatado, uno que rescata, que es Yahushua, nuestro Salvador, de lo cual la persona es rescatada de la herencia del pecado. Y las Escrituras son muy claras en definir todo esto. Los rescatados somos nosotros, rescatados del pecado y reconciliados con nuestro Padre Yahweh a través de nuestro Salvador. ¿Y de dónde puede el hombre encontrar nueva vida de reconciliación con su Creador? El hombre no tiene con qué conquistar la muerte para realizar su redención. Su única esperanza es que Yahweh mismo lo provea y ya lo ha hecho. Yahushua es nuestro Redentor. Se ofreció a sí mismo para comprarnos de nuevo para sí. Como Yahushua mismo dijo en Mateo 20:28, Él vino para dar su vida en rescate por mucho. En Pedro nos dice que somos redimidos. 1 Pedro 1:19. Somos redimidos, no con cosas corruptibles como plata y oro, sino con la sangre preciosa de Yahushua, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso debemos arrepentirnos. Volvamos a Yahushua, porque Él te está llamando. Hoy Él quiere salvarte. En Apocalipsis 21:27 dice: pero nunca entrará nada impuro, ni nadie que haga cosa odiosa o engañosa. Solamente entrarán los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. La sangre de Yahushua nos redimió de la muerte espiritual para rescatarnos de la opresión de la muerte espiritual y del enemigo. El hombre caído no pertenece a Yahweh, sino al enemigo y a la muerte. Yahushua, su Hijo, ha pagado el precio de nuestra liberación. En Timoteo 2:5-6 dice: Yahushua, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo.
Yahweh ha estado siempre con nosotros porque todos sus pensamientos son paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahweh, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperan. La bendita palabra de Yahweh está llena de historias de redención, del rescate de los israelitas de la esclavitud de Egipto hasta la obra redentora de Yahushua en el madero. Y nuestro Padre Yahweh aquí sigue con nosotros. Envió el Consolador, su Espíritu de Santidad, como evidencia que nos ha redimido para siempre. Nos ha dado de sí mismo para mostrarnos que en verdad pertenecemos a Él. Dice su palabra en Efesios 1:13-14. Habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu de Santidad de la promesa, que es en las arras de nuestra herencia la redención de la posesión adquirida para exaltación de su honor. Así que por medio de Yahushua, Cordero limpio y sin mancha, se cumple el plan de redención y de salvación que Yahweh en su infinita compasión extendió a su creación, a nosotros sus hijos. Significa rescatar, librar y comprar de nuevo. Levítico 25-27 dice, si algún israelita queda en la miseria y se ve obligado a vender su propiedad, su pariente más cercano tiene el derecho de recuperarla por él, para que la propiedad vuelva a sus manos. Si no tiene ningún pariente cercano y puede conseguir por sí mismo el dinero para recuperarla, deberá contar cuánta cosecha falta hasta el siguiente año de liberación, y ese será el precio que deberá pagar. En 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Exalta pues Yahweh en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Yahweh. Hoy podemos vivir confiadamente y abrazar la esperanza del reino venidero. Hoy podemos aseverar que Yahushua es, en quien tenemos redención, como dice en Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su bondad. La fe es lo más importante en las pruebas. Puede que nunca sepamos por qué ciertas cosas pasan, pero necesitamos poner nuestra fe en Yahushua, especialmente cuando no podemos ver ni entender lo que Él está haciendo. Tener fe es muy fácil cuando todo va bien, pero desde donde tu vida es puesta al límite, en la pena, la incertidumbre, la enfermedad, la escasez, en la pérdida de un ser querido, o en ese momento en donde las más grandes ilusiones se pierden y nada sale como lo pensamos, solo hay uno solo que puede sustentarnos, auxiliarnos, liberarnos, consolarnos, sostenernos y levantarnos. Es el poder nuestro Salvador de Yahushua. Reconocer su inigualable sacrificio nos hace ya triunfadores de su nombre. Entonces, ¿podríamos gozarnos de nuestros quebrantos y aflicciones mirando nuestra condición? Claro que sí, porque el gozo no es la falta de problemas, sino la presencia de Yahushua en nuestra vida. En Santiago considera las pruebas como oportunidades, no como tropiezos. Así que en Santiago 1:2 dice, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Toda fe es probada, dice las Sagradas Escrituras. Y en 1 de Pedro 1:7-9 dice, porque la fe de ustedes es como el oro, su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, de manera que la fe de ustedes, al ser así aprobada, merecerá aprobación, honra y honor cuando Yahushua aparezca. Imaginémonos lo que sería nuestra vida si no tuviéramos ninguna preocupación o necesidad, si no necesitara de nuestro Padre Yahweh. En esta dependencia, ¿lo buscarías? ¿Lo clamarías? ¿Lo exaltarías? Por supuesto que no. Tristemente, nuestra búsqueda generalmente es conveniente. La mayoría del tiempo en la necesidad es cuando buscamos y nos acordamos de Yahweh, y pareciera que el dolor, el sufrimiento es lo que necesitamos para dar reconocimiento a nuestro Creador. Y aún muchas veces, reconociéndolo y necesitándolo, seguimos luchando con nuestra propia fuerza y decimos que creemos en Él, pero nuestro proceder muestra otra cosa. La propia palabra de Yahweh nos muestra el inmenso cuidado que Yahweh tiene para toda su creación y especialmente para cada uno de nosotros como individuos. Él se preocupa por nosotros, tiene un propósito para nosotros, no nos abandona, no nos desampara y quiere que pasemos toda la eternidad con Él. Todos sus pensamientos son de bien. En 2 Corintios 12:10 dice, por eso, por amor a Yahushua, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza. Así que considérate dichoso o dichosa cuando Yahweh te pone a prueba. Siempre consideremos que Yahweh permite todas las cosas porque Él es bueno, y el propósito de nuestro Padre Celestial es permitir desafíos en nuestra vida, porque estos tienen el potencial de hacernos crecer, de fortalecer nuestra fe, revestirnos de poder para la batalla y el gran logro que no es estar en este mundo, sino en el reino venidero. Filipenses 3:20-21 dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al amo Yahushua al Mesías, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la honra suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo toda la cosa.
Sin embargo, este estado deplorable de la creación está en la esperanza. Yahweh lo librará de su esclavitud, de la depravación. Las miserias de la raza humana a través de su propia maldad y la de los demás declaran que el mundo no siempre continuará como está. El haber recibido los primeros frutos del Espíritu da fuerza a nuestro anhelo, hace crecer nuestra esperanza. Hay una realidad de que toda la creación está sujeta a la esclavitud a causa de la corrupción, pero la verdad es que Yahweh nos muestra a través de su palabra que hay esperanza de libertad, que ha de experimentar el mundo entero a causa de la manifestación de los hijos de Yahweh. La humanidad está esperando ver lo que ha de suceder, mientras los hijos de Yahweh debemos mantenernos más que nunca en la predicación de la palabra. No podemos callar de mostrarle al mundo la esperanza que está en Yahushua el Mesías, porque solo Él es nuestra salvación. En Él está la salvación. En Apocalipsis 21:4 dice: Yahweh va a restaurar a la humanidad. Ya no habrá más corrupción, ni llanto, ni dolor, ni sufrimiento, sino que cuando Yahushua el Mesías venga, hemos de participar de una vida totalmente nueva, como lo declara su bendita palabra en Romanos 8:21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a libertad honrada de los hijos de Yahweh. Así que sigamos adelante, firme, creciendo en verdad, en espíritu y en justicia.